Lo dicho, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde estés escuchando, estés viendo este webinar, y quiero darte la bienvenida a las Mastermind de los miércoles, a esa asistencia tan fiel que tenemos cada miércoles, y tenemos ese compromiso de estar aquí, que compartimos pues diversas técnicas o diversas temáticas o diversos enfoques relacionados con las habilidades interpersonales del emprendedor del siglo XXI. En SECI Coaching and Mentoring queremos, como ya sabes, pues ayudar a las personas, a los emprendedores, a los profesionales, a todas las personas que tengan actitud, que tengan ganas de saber más sobre el crecimiento y desarrollo personal y profesional. ¿Qué pasa con todo esto? Pues que todo lo hacemos a través de la filosofía coaching como eje central, y bueno, pues luego utilizamos otras herramientas y disciplinas que nos gustan mucho y que, bueno, pues nos ayudan muchísimo en ese conocimiento interior que pretendemos pues compartir con todas las personas que quieran, como he dicho antes. En sesiones anteriores que hemos estado viendo, pues hemos estado viendo coaching, beneficios del coaching, de beneficios o presuposiciones de la programación neurolingüística para sentar un poquito las bases, la PNL. Hemos visto pues diversos tips de liderazgo, hemos visto también temas de productividad. Bueno, pues ahí estamos, creo que con temas interesantes, y poco a poco vamos avanzando. También estuvimos viendo temas de inteligencia emocional. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante también, que creo que pues es bastante versátil a la hora de porque trabaja en muchos temas, o sea, trabaja en muchas diferentes áreas de nuestra vida, y nos afecta directa o indirectamente a muchos de nosotros. Unos, pues puede que lo identifiquemos, y otros puede que no lo identifiquemos. Entonces, de lo que se trata es de, primero, identificarlo, y a partir de ahí, pues empezar a poder desarrollar. También, si te has perdido algún tema de los que hemos estado viendo estos miércoles anteriores, pues puedes ir a la página web, a www.escueladecoaching.eu, con la D, con THE, de coaching, y en el blog, /blog, pues puedes ver pues los diversos temas que hemos estado viendo en estos miércoles anteriores. Mi nombre es Ignacio Pérez, Nacho, y bueno, pues voy a ser el ponente de esta Mastermind sobre el ego, dentro de ese marco, como he dicho antes, del desarrollo personal y profesional estratégico, que entendemos que es fundamental para el crecimiento de la persona. Y como no podía ser de otra forma, pues también nos acompaña Inma, que es la coordinadora de SECI Coaching, y nos va a decir unas palabras. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Soy Inma, coordinadora y coach de SECI Coaching, y durante esta Mastermind estaré asistiendo a Nacho para hacerle llegar las aportaciones que vayáis realizando a través del chat o abriendo el micro si queréis hacer la aportación por audio. Si es por audio, dispondréis de 2 minutos cada uno para ello, y levantando la mano que encontraréis en la parte derecha, pues os abriremos el micro. Y si hay alguna pregunta específica, le daremos respuesta al final de la sesión. Nacho, quiero apuntar una cosa. Has dicho que la página web es www.escueladecoaching.eu y es escueladecoaching.com. Vale. ¿Vale? Entonces, www.escueladecoaching.com/blog. Ahí podéis encontrar nuestros videoblogs de cada semana que vamos realizando los Mastermind. Por mi parte está, puedes continuar con la sesión, ¿vale? Muy bien, un lapsus lingüe. Eso es. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Se me va la pinza. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, y en la parte técnica también nos acompaña Miguel Anso, y nos va a decir también unas palabras. Miguel. Hola, buenos días, buenas tardes, dependiendo de donde nos estés viendo. Soy Miguel Ansio, CEO de SECI Coaching y encargado de la parte técnica, la parte de marketing, que todo funcione correctamente. Recordaros que estamos en las redes sociales todos los días publicando contenido de valor, desde Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube. Seguirnos, dar me gustas, comentar y compartir
para que cada día podamos ser más en esta comunidad. Gracias y Nacho, todo tuyo. Muy bien, pues muchas gracias, Miguel. Pues empezamos sin más. Vamos a empezar como siempre con nuestra frase del día y aquí estamos. Aquí. Bien, se ve bien, ¿verdad? Miguel, Inma, ¿se ve? Sí, se ve perfectamente. No tengo retorno, yo la veo, claro, pero si no me decide, a ver si la voy a ver yo solo. Bueno, es una frase que creo muy bonita, ¿no? Que dice así, que es, nos guste o no, somos seres con ego. Tenemos una identidad que proteger y no queremos perder nuestra cordura. Es de Walter Rizzo y, bueno, pues es una de las personas que bueno, pues sabe, creo que bastante de todo el tema de personalidad y demás. Así que, bueno, creo que hay un mensaje bastante importante, creo que por lo menos en 3 partes. Esto de, nos guste o no, somos seres con ego. A algunos les puede gustar y a otros no. Lo que pasa es que, bueno, hay muchísima gente, hay muchísimas personas que bueno, pues puede que no les guste porque les falte información sobre el ego. Y hay otras personas que a lo mejor les guste tanto el ego porque también les falta información sobre el ego. Entonces, bueno, pues vamos a ver si aportamos nuestro granito de arena y esto pues nos ayuda y ayuda también a otras personas a que entendamos mejor un poquito en estas sesiones el tema del ego. Y luego dice que tenemos una identidad que proteger y claro, pues esto pasa lo de siempre. Aquí estuvimos hablando pues sobre el tema de la vulnerabilidad y claro, cuando somos invulnerables lo que estamos tratando es de protegernos, ¿no? También de ponernos esas armaduras, esas máscaras o esas corazas para protegernos. Y aquí con el ego, pues claro, el ego lo que normalmente hace es eso, ¿no? O sea, es desviarnos un poco a lo mejor de nuestro camino, ya lo iremos profundizando, para que realmente, bueno, pues nos proteja. Lo que pasa es que, claro, el protegernos no quiere decir que nos vaya a cuidar o a sanar o a mejorar de ciertas cosas. ¿Y qué pasa? Pues que no queremos perder nuestra cordura. Bueno, esto es un tema creo que bastante delicado porque habría que entrar en los temas de qué es la cordura para cada uno, ¿no? Porque hay personas que están que a lo mejor piensan fuera de la caja, como me gusta decir, que piensan de forma diferente y en esos casos pues hay personas que para unos puede que estén no muy cuerdos y para otros puede que estén, bueno, que sea una revelación, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que hay. Yo creo que se le puede sacar muchísima más miga a las frases. Yo creo que algún día lo que tenemos que hacer es de todas las frases que vamos poniendo y de las que vamos teniendo y tal, pues que, bueno, pues hagamos un remix y de ahí podamos sacar, porque muchas frases influyen en otros apartados también o se pueden compartir y podemos relacionarnos y es un tema muy, muy bonito porque además nos apertura un poquito la mente en ese sentido y yo creo que puede hacernos pues bien, bastante bien el poder manejar todo eso de forma pues bastante positiva, ¿vale? Bueno, pues si tenéis algún comentario a la frase, pues me lo decís y si no tenéis ningún comentario a la frase, pues no me lo decís y si no me dices nada, Inma, pues si te parece, empiezo. Pues Nacho, de momento no tenemos comentarios, así que puedes comenzar. Vale, bueno, pues voy a empezar pasando la diapositiva, ¿vale? Voy a empezar pasando la diapositiva. Sí, ¿no? Se ve la otra diapositiva y voy a empezar con una pregunta muy sencilla, ¿no? Y una pregunta muy sencilla que es, ¿qué piensas sobre el ego? O sea, es lo que, bueno, he dicho que es una pregunta sencilla porque es muy directa, ¿no? ¿Qué piensas tú sobre el ego? Entonces, bueno, pues yo creo que si queréis, pues hacemos una reflexión de 30 segundos y lo primero que nos venga a la cabeza, no tenemos que hacer un estudio sesudo de la situación, sino que podemos hacer un enfoque realmente de lo que te viene ahora mismo a la cabeza o de lo que tú ya tienes controlado a nivel de
de lo que piensas sobre el ego, o si te has parado a pensar sobre el ego, o si el ego crees. Bueno, no voy a hablar más porque si no ya empiezo y no dejo pensar, que precisamente es el primer flash así para que nos vayamos situando. Emma, lo que tú me digas. Pues es que te estaba dejando hablar, pero te iba a decir, no hay comentarios, pero Omar ha levantado la mano y se ha abierto el micro, así que sí. Genial. Hola, Omar. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, bienvenido, Omar, ¿qué tal? Mira, pues lo primero así el flachazo, como dices, a primera instancia, pues el ego es la conciencia o la identidad que tenemos, ¿no? Y como tú dices en la frase que decía Walter Rizzo, ¿no? Tratamos de proteger lo que somos, ¿no? Lo vemos como nuestra identidad y al momento de que estamos en riesgo ante otras personas, tendemos a cerrarnos o a huir o a tratar de defendernos, ¿no? Entonces, muchas veces cada cabeza es un mundo, un universo completo y lo vas a defender a capa y espada, ¿no? Pensando que es lo mejor. Y a veces no te pones a pensar que hay millones de caminos, ¿no? Y crees que tu postura es la correcta y la adecuada y es donde surge el ego, ¿no? Que falsamente te puede engañar, ¿no? Y recordando, pues hay tres tipos, ¿no? Sería el ególatra, el egocentrista y el egoísmo, ¿no? El ególatra lo concebimos normalmente como aquella persona que cree que está por encima de los demás, teniendo mayores situaciones o opiniones diferentes, ¿no? El ególatra en el que todo quiere que gire en torno a él, ¿no? Y el egoísta es aquel que no le gusta compartir las cosas, ¿no? Que sus triunfos son para él y no le gusta compartir, ¿no? Y de ahí pues ya podemos desprender todas las reflexiones que queramos, ¿no? Acerca del ego como tal, ¿no? Que nos vuelve a todas las herramientas que hemos estado viendo, ¿no? La virtud es estar en el medio, ¿no? Tener el equilibrio, saber en qué momento utilizarlo todo y aceptar y reconocer que no somos únicos, ¿no? Que estamos dentro de la sociedad, tenemos que compartir y seguir adelante, ¿no? Sin perder nuestra identidad, pero sin caer en un falso ego, ¿no? Ya está ahí, ya pasé mis 2 minutos. Lo has clavado, Omar. Todavía no, pero bueno, muy bien controlado. ¿Tiene tiempo todavía? Sí, tiene tiempo todavía, o sea que pero lo ha resumido Bueno, pues, muy bien. Ya nada más con agradecimiento y bendiciones a ustedes por seguir con este espacio y seguir creciendo. Hasta ahí. Muy bien, muchas gracias, Muchas gracias, Omar. Bueno, pues creo, Omar, que ya con lo que has dicho has dado la sesión de hoy. O sea, quiero decir, porque hoy precisamente tenía pensado hablar de lo que has hablado tú ahora mismo. Además, lo has dicho con muy buenas palabras, de forma muy sencilla y directa y creo que muy entendible para todos. Así que, bueno, yo lo que voy a aportar será pues casi lo mismo para esta sesión introductoria, para ya en la siguiente sesión meternos, creo que bastante más en harina y profundizar un poquito más. Y bueno, pues yo creo que de este tema nos va a servir porque, como he dicho al principio, va a ser un tema o es un concepto que nos atañe a todos, nos influye a todos. Cuando estoy de esta forma generalizando, pues me atrevo a decirlo de forma casi rotunda, y entonces también influye, como he dicho, en varias áreas o en muchísimas de las áreas de nuestra vida. Entonces, fíjate o fijaros que bueno, pues es un tema creo que tan importante, que todo el mundo además habla de él, pero yo no sé si todo el mundo sabe lo que realmente le supone el ego. Y hablo de esto porque el otro día precisamente estuve en una reunión de supuestos profesionales en los que, bueno, pues supuestamente también, digo, el ego tendríamos que haberlo dejado en el marco de la puerta al entrar, y ahí se respiró un ego tal que hasta una de las personas de la reunión comentó: ¿y esta reunión es de las personas que estamos aquí o es de otro tipo de personas, ¿no? Entonces, o sea, fijaros hasta dónde llegó el tema del ego cuando supuestamente
nosotros que trabajamos continuamente con él, pues nos sobrepasa, por decirlo de alguna forma. ¿Vale? Pero bueno. Entonces, bueno, pues yo en ese sentido no sé, Inma, si hay alguna aportación más, algún comentario o empiezo a hacer la introducción también en base ya también a lo que ha dicho Omar, que lo ha hecho muy bien para seguir la sesión de hoy, o lo que tú me digas. Sí, puedes continuar, porque de momento no tenemos más aportaciones y así puedes ir. Vale, fenomenal. Espera. Javier nos ha pedido paso, entiendo, que ha levantado la mano. Hay una mano por aquí, entonces, discúlpame, que le vamos a abrir micro también, ¿vale? Vale, fenomenal. Hola, Javier. No. ¿Ahora sí me escuchas? Sí, Ahora te perfecto. escuchamos perfectamente. Continúa, Javier, por favor. Bueno, que les decía que, bueno, que me he perdido 2 clases porque a veces tengo tratamientos al mediodía aquí en Colombia, entonces llego tarde. Y que feliz y bendecida noche en España, feliz y bendecida tarde para los compañeros que están. Igualmente. Que sí, bueno, que están hablando del tema del ego, ¿no? El ego es algo que realmente hoy en día se estila mucho en muchas empresas, ¿no? Personas que ocupan altos cargos, pues quieren estar encima de otras personas que son sus subordinados y realmente no manejan bien ese sentimiento, ¿no? Como decía, que llegué al último que hablaba del egoísmo. El egoísmo es una cosa diferente al ego, ¿no? El egoísmo es el que no comparte, la persona que no comparte. El ego es aquel que en extremo las personas le gusta que lo idolatren, que lo alaben, a veces por circunstancias que ni siquiera demuestran, ¿no? En el campo de trabajo. Un resumen pequeño para que continuemos con la clase. Muy bien. También muy buena aportación. Yo creo que bueno, entre todos vamos a obtener pues con la aportación de Omar, con la aportación de Javier, con lo que aportemos desde aquí de Sexy Coaching y luego lo que aporte algún otro compañero y demás, pues yo creo que para esta sesión introductoria de hoy, creo que vamos a sentar las bases, como he dicho antes, para poder desarrollar pues ese concepto de ego y que nos sirva para ser más conscientes y poder empezar o iniciar esa andadura hacia ese camino de la felicidad, porque entiendo que el ego lo que hace es limitar nuestra felicidad. Pero bueno, eso entraré más en detalle, creo que en la sesión siguiente. Y ahora me gustaría pues iniciar esa introducción en base a que, bueno, pues a una experiencia propia de cuando yo empecé a escuchar sobre el ego, ¿no? Porque antes oía sobre él y no le daba importancia porque oía. Cuando yo empecé a escuchar, ya todo lo que escuchaba, empecé a escuchar y todo lo que escuchaba parecía que era malo, ¿no? Todo se achacaba al ego. Hay que deshacerse del ego, hay que limitar el ego, todas estas cosas. Y todo eso, pues me empezó a resonar que era algo parecido a cuando se hablaba del estrés, ¿no? Que el estrés era siempre como malo, ¿no? Y entonces, bueno, ya dijimos aquí que el estrés, desde Sexy Coaching entendemos que el estrés es bueno. El estrés en su justa medida, por supuesto, porque puede ser un motivador, puede ser un motor para que la persona se active y se ponga en funcionamiento. Pues entendemos también que el ego puede que pase lo mismo que con el tema del estrés. Un ego crónico, un ego excesivo, un ego superlativo, pues eso sí puede ser bastante dañino. Pero un ego controlado, gestionado, sabiendo qué, cómo y cuándo, pues puede ser algo que nos pueda ayudar a que nos mantengamos pues en esos momentos que necesitamos de cara a donde estamos en ese ambiente, en esa atmósfera social, donde podemos estar interactuando con muchísima gente y gente de todo tipo. Entonces hay momentos que sí creo que debemos utilizar esa parte de ego, pero la tenemos que utilizar de una forma
inteligente, de una forma en la que realmente, pues que si lo analizamos, y lo analizamos con prudencia, y sabemos que el ego viene de, o sea, la palabra ego, pues su etimología viene del latín, y bueno, pues significa yo, pues entonces, si yo soy yo, y no me voy a poner filosófico, ¿vale? Porque aquí también entra muchísima gente en el tema filosófico, pero si yo soy yo, entonces, ¿cómo puedo ser malo algo que soy yo? ¿Cómo puede ser malo algo que soy yo? ¿Qué pasa? Pues que puede serlo. ¿Por qué? Porque en muchos casos a lo mejor no me amo lo suficiente. A lo mejor no me valoro lo suficiente, pero bueno, y eso ya entraremos más adelante. Pero por hacer un poco el resumen, ese ego viene del latín y quiere decir yo. Entonces, yo tengo que ser, y digo tengo que ser como obligación, o tengo que hacer por poder ser mejor persona, mejor yo. Entonces, a partir de ahí, pues creo que el ego es bueno en, vuelvo a repetir, en su justa medida. Y si entiendo que también me podría decir que desde el momento en el que el yo puede hacer, pues, de la persona hace una valoración excesiva del yo de sí mismo, pues posiblemente es cuando aparece ese ego desmesurado, ¿no? Ese ego en el que decimos, vaya, es que no cabe dentro de la camisa, no cabe dentro de su traje, ¿no? Ese posiblemente puede que sea el ego menos bueno, ¿vale? Pero que no sea del todo bueno no quiere decir, fijaros, esto hay que cogerlo, o hay que tomarlo, perdón, con pinzas, que no sea del todo bueno no quiere decir que sea malo. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Que creo que tenemos que quitarle ese halo de maldad al ego y enfrentarnos a él o confrontarnos con él, y realmente, porque además si somos nosotros mismos, pues creo que debemos estar ahí de frente y a partir de ese momento empezar a saber cómo se manifiesta en nuestra persona e iniciar el proceso de gestión, como podemos aprender también a gestionar las emociones. Entonces, yo me hago la siguiente pregunta. ¿Quién puede vivir sin ego? Y habrá, pues entiendo, que muchísimas diferentes opiniones, y unas personas pues, podrán decir que sí, que pueden vivir sin ego, y otras personas puede que digan que no pueden vivir sin ego, ¿vale? Pues a partir de ahí, si alguien piensa que puede vivir sin ego, que por favor, pues este es un momento adecuado para poder explicarlo, porque ahí posiblemente nos ayude a entender posiblemente otras perspectivas u otras opciones. Pero ¿qué pasa? Si es vivir sin ego, y hemos dicho que ego viene del latín y quiere decir que es el yo, entonces, ¿quién puede vivir sin su yo? Y no me voy a poner tampoco filosófico, porque entraríamos dentro. ¿Y qué es el yo? Y el super yo, y el otro yo. Y no, vamos a ver, el yo, mi ser esencial. Entonces, si yo realmente quiero ser como es mi ser esencial, a partir de ahí que tengo que hacer una introspección y un conocimiento interior. A partir de ahí hago ese conocimiento interior y empiezo posiblemente a descubrir cómo es mi ego, y posiblemente puede que también inicie mi camino de aprendizaje para gestionar en ciertos momentos pues ese ego que parece que está desbocado en muchísimas personas. Otra cosa es que nosotros queramos, por ejemplo, pues profundizar en lo que no conocemos de nuestro ser y suponemos que
va a haber algo más, pero también nos puede dar miedo y puede que pensemos que nos puede producir dolor o nos puede producir daño, o tenemos miedo a lo desconocido. Y desde ese prisma o desde esa perspectiva, ¿qué pasa? Pues que hay personas que también se quedan o quieren quedarse como están ahora mismo, sin conocer más y sin poder gestionar o trabajar sobre o con su ego. Sin embargo, hay otras personas que quieren saber más, que quieren enriquecerse más allá de lo que nosotros entendemos, de lo que vemos materialmente, de lo que estamos físicamente, de lo que entendemos como yo nuestro, como nuestro yo simple, por decirlo de alguna forma, sin ir a ese ser esencial, que es de donde, bueno, emanamos todos, y a partir de ahí pues empiezan a surgir las diversas protecciones, ¿no? Y entre ellas pues posiblemente el ego sea esa manifestación de ese ser esencial, de ese yo, y bueno, pues que intenta protegernos, y como he dicho antes, puede que nos proteja, pero no quiere decir que eso, protegernos de unas cosas, nos pueda producir sufrimiento, daño en otras, y también nos puede proteger, que eso es bueno posiblemente, salvo que nos haga sufrir y todo eso, pero posiblemente no lo haga con maldad, pero también tenemos que tener en cuenta que el ego, si nos protege, posiblemente no nos sane o no nos cuide de la forma posiblemente correcta o deseada. ¿Qué pasa también? Pues que nuestro ego, tenemos que tener cuidado con lo que realmente nosotros deseamos, porque nos puede, y este concepto ya lo estuvimos hablando en sesiones anteriores, el ego nos puede apegar a ciertas cosas, ya sean materiales o inmateriales. O también, imaginaros que podemos desear, por el contrario, que podemos tener deseos que nos puedan dar esa libertad que pues nosotros buscamos, pues trascendiendo más allá, o sea, esos atrevidos que dicen voy a conocer más en esa profundidad, de ese yo, de mi yo, que no realmente no conocemos, que conocemos ese yo superficial, pero queremos conocer mucho más, y entonces se trasciende hacia ese más allá interior, en vez de ser hacia ese más allá exterior, sino hacia ese yo, hacia ese más allá interior, y entonces pues se atreven a sumergirse en esos posibles conocimientos que puede que sean el inicio de su propia libertad y puede que sean el inicio de la gestión del trabajo del propio ego o de ese propio yo. Y aquí creo que realmente está el secreto. Y yo creo que va a ser pues la base de nuestro trabajo durante estas sesiones que vamos a tratar el ego. ¿Por qué? Porque posiblemente nuestra... ese conocimiento de esa trascendencia del más allá interior sea el secreto de nuestra expansión como persona, de nuestro crecimiento y de nuestro desarrollo real, tanto de persona como, bueno, de persona en todos los sentidos, a nivel personal y a nivel profesional. Ya sabéis que para nosotros van siempre unidos, porque lo importante no es el yo que conocemos ahora mismo, que creemos conocer o que bueno, pues manejamos en nuestro día a día, no, porque esto es, si lo pensamos, esto es muy limitante. O sea, somos mucho más de lo que vemos o de lo que conocemos en una primera instancia. Vamos un poquito más hacia adentro y empezamos a descubrir cosas
increíbles que están, como digo, que están o que tienen ese algo más allá que podemos encontrar, pues utilizando ¿cómo? Pues utilizando nuestra conciencia. O sea, y utilizando pues ciertas técnicas para entrar posiblemente en otras dimensiones que además cada uno utiliza las que entiende que le parecen más oportunas, pero entramos en otras dimensiones que empezamos a descubrir cosas que ni imaginamos en una primera situación, cuando no nos planteamos todo este enfoque de trascender, y cuando conseguimos dar ese paso para entrar en esas otras dimensiones que ni imaginamos, pues empezamos a tener esa experiencia a través de diferentes pues, medios, ¿no? Que son pues, bueno, pues mucho más que experiencias personales, son experiencias, pues podemos llamar esas experiencias espirituales o esas experiencias que nos empiezan a ofrecer o nos empiezan a mostrar que hay más de lo que nosotros pues, vemos o sentimos si no nos paramos a reflexionar o a valorar, a conocer más sobre ese ego o sobre ese yo que nosotros conocemos. Por otra parte, hay tendencias o escucho también mucho en este sentido que uno de los objetivos tiene que ser destruir el ego. No estamos de acuerdo por una sencilla razón, porque ese no debe ser nuestro objetivo. Nuestro objetivo no se centra en eliminar nuestro ego. Nuestro objetivo debe ir más allá, como he dicho antes, debe ir hacia esa ampliación, hacia ese trascender del más allá interior, hacia esa ampliación de nuestra conciencia, ¿no? O sea, de ir más allá, pero hacia el interior, ¿vale? Esta es una expresión de ir hacia afuera, pero sería hacia más interior, esa expansión de conciencia hacia ese interior. Y esto puede llevarse, pues, bueno, cada uno también utiliza pues diversas técnicas o utiliza diversos enfoques, pero puede llevarse a cabo pues, si realmente pues, estamos centrados, estamos alineados, que es muy importante, si estamos en nuestro centro, estamos en nuestro yo y no queremos, saltarnos nada, ¿vale? Si no queremos saltarnos nada para poder ir más allá, o sea, más hacia adentro, tenemos que estar centrados en el yo que conocemos ahora mismo. A ver si me explico con esto. Luego ahora paro y hacemos comentarios y opiniones y demás. Pero a ver si me explico bien con esto. Hay personas, hay un dicho, por ejemplo, aquí que dice, hay personas que empiezan, o bueno, el dicho sirve para muchas cosas, pero hay personas que empiezan la casa por el tejado, ¿vale? Que no sé si se podrá, pero me figuro que es más complicado que empezarlo por los cimientos, ¿vale? De abajo arriba. Entonces, hay personas que quieren trascender, quieren ir más allá, ya sea hacia el exterior o hacia el interior, pero donde están ahora mismo, donde está su base de conocimiento, de sabiduría, no están alineados, no están en su centro. Entonces, todo lo que hagan hacia afuera o hacia adentro parte de una base que no es sólida, que no es correcta. Entonces, no queramos ir más allá sin haber trabajado el más acá, el ahora, el aquí y el ahora. Entonces, creo que ahí está uno de los mayores errores que cometen muchísimas personas, pero no solo con el ego. Y ahora meto aquí varias diferentes cosas. Esto es como el proceso cuando somos niños, pues empezamos a gatear, ¿no? Bueno, casi al principio nos arrastramos, ¿no? Luego empezamos a gatear, luego ya vamos a empezar a andar sujetándonos, luego ya sin sujetarnos,
luego ya empezamos a correr y luego ya, bueno, pues no hay quien nos pille, ¿no? Entonces, pues esto creo que debe ser igual. Tiene que haber un proceso en el que nosotros estemos estables en nuestro yo y a partir de ahí poder empezar esa vivencia o ese... porque nosotros tenemos que vivir sabiendo qué y cómo es nuestro ego. Si no lo sabemos, tenemos que empezar a estudiarlo, a reflexionar, a pensar, a buscar, a empezar esa búsqueda, porque ese ego, ver qué capacidad tiene para percibir realmente nuestra realidad, porque a lo mejor hay personas que conocemos que tienen posiblemente un ego bastante condicionante y pensamos, esta persona parece que no vive en la realidad que vemos el resto del grupo o de las personas que estamos a su alrededor, parece que está en otra dimensión, ¿no? Entonces, esa persona lo primero que tendría que hacer posiblemente sería conocer qué capacidad le está limitando, le está influyendo su ego. ¿Para qué? Para que la persona empiece a tener conciencia de su yo aquí y ahora, en este momento, y luego pueda trascender hacia donde uno a otras dimensiones como estamos hablando. Y es por esto por lo que el ego precisamente no hay que destruirlo, no hay que pisarlo, no hay que borrarlo de nuestra vida. El ego es parte nuestra, o sea, el ego eres tú. O sea, yo, ego, yo. Entonces, no, tengo que ampliarlo, tengo que dimensionarlo, tengo que conocerlo, tengo que empezar a amarlo. Y a partir de ahí empiezo a crecer, empiezo a ser incluso más feliz, porque ya me estoy quitando una limitación importante de mi ser. Por eso creo que sería muy bueno aceptar el ego en primera instancia y acto seguido que hayamos trabajado pues todo esto que hemos comentado ahora desde esa parte de cimientos, hayamos trabajado, empezar ese camino de ampliación hacia la conciencia, pues en busca de ¿qué? Pues del todo, porque el ego es una parte. Es una parte, pues vamos a ampliar, vamos a ir hacia más allá, hacia el todo. ¿Por qué? Porque no sabemos ninguno, que yo sepa, de todo lo que he leído y escuchado de todo esto, no sabemos si tiene fin. ¿Por qué? Porque el ego es una parte del todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que en nuestra vida hay otras o hay más partes que son influyentes para nuestra existencia. Lo he dicho, lo he intentado decir despacito porque entiendo que tenemos que ponernos en situación y a partir de ahí, pues, debatir. Me voy a parar aquí. Si hay comentarios, Inma, me dices. Si hay alguien quiere hablar, pues también. Y si no, sigo. Nacho, de momento no hay comentarios. Pues una de dos. Lo de siempre. O me he explicado muy bien, o los he dormido a todos y a todas, o no nos hemos enterado de nada. Espera, que tenemos a Javier. Que Javier Ay, ya me extrañaba. Digo, algo tiene que haber. Fenomenal. Ok. Bueno, que decía, ¿no? Que es importante todo lo que habló y lo que nos está enseñando y de ahí aprendemos mucho. Te decía que el ego, pues yo también estoy de acuerdo que no hay que destruirlo, ¿no? Que forma parte de nuestra vida. Solamente cómo lo retroalimentemos, cómo lo hagamos crecer con nosotros sin llevarlo más allá de otros límites. Por ejemplo, el ego nos permite a nosotros crecer porque si tenemos un ego que sea constructivo, nos permite tener una perspectiva diferente de la vida. El ego
Y al conocernos internamente, usted habla de lo sublime adentro, yo hablo de lo espiritual. Al conectar el espíritu con la mente y saber cuáles son nuestros propósitos en la vida e ir más allá, como dice tú, de otra dimensión, yo digo más allá de lo espiritual, pues unimos esas dos partes y de verdad vamos a entender el por qué estamos y para qué estamos. Y cómo podemos contribuir al desarrollo y crecimiento de nuestro entorno y sobre todo en lo personal. El ego es algo que nos permite a nosotros elevar la autoestima, tener confianza en cada uno de nosotros, nos permite crecer de una manera increíble porque vemos y podemos desarrollar muchas ideas creativas en el entorno que trabajemos, pero colocando el ego a servicio de los demás, no elevando ese ego para que nos alaben, para que nos rindan pleitesía o que nosotros sintamos que somos más que otros. No, no, no. La idea de este ego es de que cada uno se sumerja en lo creativo, perseverando, siendo consecuente siempre en las tareas que desarrolla. Gracias. Muy bien, Javier. Vamos, yo creo que lo que has dicho está también muy bien explicado, muy bien enfocado. No todo el mundo creo que entiende el ego como beneficioso, por eso mi insistencia en que no es malo, que puede que no sea del todo bueno, claro, pero volvemos siempre a diversos ejemplos que tenemos. Pues comer es malo, no, comer mucho posiblemente sí. Entonces, quiero decir, por decir algo que es inofensivo, ¿no? Entonces, has dicho una cosa que me parece muy interesante también. Bueno, has dicho casi todo, creo que es muy interesante, pero destaco una de las cosas de las que no había relacionado yo y creo que debía haberla relacionado, pues que es el ego con la autoestima. Posiblemente el ego, si lo entendemos bien y lo trabajamos bien, puede que nos ayude de forma bastante constructiva a potenciar esa autoestima, a que personas que tienen esa baja autoestima, pues les ayude a que potencien, a que inicien ese proceso de creer en ellas y que posiblemente, igual que, vamos a decir, de una forma más terrenal, el ego, podemos decir que es ese exceso de valoración que puede tener una persona de sí misma. ¿Vale? Pues la autoestima, ¿qué es lo que pasa? Pues que hay personas que no creen ni en ellas. ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues que si el ego estamos en ese exceso, que es ese ego que entendemos que puede ser el contraproducente, no vamos a decir malo, sino menos bueno, el contraproducente, es ese exceso de valoración que puedes tener de la persona, de ti mismo, y que tú sabes o lo detectas en otras personas y posiblemente no lo detectas en ti y lo detectas en otras personas por esa inmodestia o ese orgullo o esa arrogancia, prepotencia que vemos en ciertas personas, soberbia, ¿vale? Y entonces eso es posiblemente lo que más veamos que puede caracterizar ese ego que puede ser contraproducente. Pero si es un ego en otra graduación, por decirlo de alguna forma, sin llegar a estos extremos que he comentado ahora mismo, creo que puede ayudar muy mucho a esa parte de autoestima, que ya la tocaremos también un poquito más adelante, para que las personas puedan ir creciendo, creyendo en sí mismas y su autoestima, por ejemplo, pues cada vez sea pues más sólida y cada vez sea mayor. Por eso creo que es importante que, y con esto si os parece, por mi parte vamos a cerrar y comentáis lo que creáis oportuno. Vamos a comentar los conceptos que
que bien al principio ha comentado Omar, y que creo que es importante que los diferenciemos de una forma clara, ¿no? Para que nos relacionemos mejor, primero con ellos, y luego también saber en qué posición ocupa cada concepto, porque hay muchas personas que podemos ponerles ese sello o podemos ponerle esa etiqueta y posiblemente no se la estemos poniendo bien, ¿vale? Entonces, saber pues, qué conocemos de esas personas y cómo puede estar influyendo o qué tipo de ego puede estar influyendo, y también en uno mismo, en mí mismo, en ti mismo, ¿no? Y entonces, pues el primero, como había comentado Omar, pues podemos decir que es el ególatra, ¿verdad? El ególatra, que es, bueno, pues creo que todos conocemos personas, ya sabéis que cuando hago generalizaciones las hago de forma para que sea lo más constructivo posible, ¿vale? Pues creo que todos conocemos personas con sentimientos de grandeza, con sentimientos de que le estén rindiendo culto, que incluso se adoran a sí mismas, ¿no? Que exageran posiblemente sus cualidades ante los demás e incluso con ellos mismos, que bueno, pues quieren que todos los focos sean para ella, y entonces, o sea, los focos de atención, ¿no? De estar ahí todo el mundo, que aunque no hagan otra cosa, pero que estén ahí, pues, lo que hemos dicho, adorando a la persona. Pero ¿qué pasa? Que estas personas quieren que pase todo eso sin ninguna crítica, porque no aceptan críticas. Entonces, ahí estaríamos en ese ególatra. Entonces, el otro concepto que viene ahora, eso es. Hablamos del egoísta. El tipo de ego del egoísta son estas personas, son las que se gustan a sí mismas, ¿vale? Se gustan a sí mismas. Y no ven, o sea, para ellas no existe el resto del mundo mundial, el resto de personas que están alrededor. Y entonces, ¿qué pasa? Que solo buscan su propio interés. Nada, sin tener en cuenta a nadie, ni a nada, ni a nadie. Esas son las personas egoístas, diferenciado del ególatra. Sí, ya sé que son muy débiles las líneas y podemos estar confundiendo el ególatra, el egoísta con el egocéntrico, pero de esta forma sencilla, y además como lo había explicado también Omar, creo que bastante claro, nos puede ayudar a que esta fase introductoria nos aclare lo que realmente entendemos por los tres tipos de egos. ¿Qué pasa? Pues que si hablamos del egocéntrico, pues sabemos todos también que hay personas que quieren ser el centro de todo. El centro de todo. Que puede ser muy parecido a el ególatra. Lo que pasa es que posiblemente el egocéntrico no tenga tantos aires de grandeza, ¿vale? Pero quiere ser el centro de todo lo que hay, de todo lo que pasa, de todo lo que ha pasado anteriormente y posiblemente de todo lo que pasará en el futuro. Tiene que ser el centro de atención del mundo e incluso del universo. Y todo pasa posiblemente porque existe su persona. Ese es el egocéntrico. Porque si ocurre cualquier cosa, es porque está él. ¿Vale? Él o ella, entendedme. Entonces, ese es un poco el tema. Y por mi parte, era lo que quería exponer hoy, y ahora pues os cedo la palabra si queréis comentar alguna cosa o queréis que aclaremos alguna cosa o que debatamos alguna cosa como inicio de lo que es o de lo que pensamos sobre el ego. A partir de ahí, la próxima sesión pues empezaremos a ver posiblemente diferentes enfoques sobre el tema del ego.
Inma. Sí, mira, decía Avi cuando hiciste la pregunta, sí, y decía, estamos atentos escuchando. El ego hay que aprender a tratarlo como los sentimientos. Claro, claro. Como los sentimientos, como las emociones, hay que aprender a gestionarlo, a manejarlo. No que sea el ego quien nos esté manejando a nosotros. Eso puede que nos haga perder o dejar de ganar muchas de los deseos o de los anhelos que nosotros podamos tener en la vida. Entonces, si empezamos o iniciamos ese aprendizaje, será un momento pues muy liberador. Entonces es muy importante que trabajemos el ego. El ego, bueno, ya lo relacionaremos también con el apego. Sí, y de momento no tenemos más aportaciones, Nacho. Vale, pues... Son las 8 menos 5, entonces estamos ya cerca de la hora. Si quieres ir cerrando la sesión, aprovechando para cerrar la sesión. Y así... Vale, pues yo por mi parte no quiero entrar ahora en más porque quería que fuese la primera sesión de introducción, que entendamos como conclusión, que entendamos que el ego no es malo, que entendamos que el ego no hay que eliminarlo, que entendamos que el ego nos puede ayudar, que entendamos que con el ego estamos todo el día, porque es el yo, que el ego nos puede despistar, que ya lo veremos en la sesión siguiente, nos puede despistar, pero que ahí tenemos que estar nosotros para aprender, que no sea a tomar las riendas, para que no sea un caballo desbocado, y que el ego, creo que en general está muy denostado, y creo que tenemos que darle pues su toque, su posición, porque realmente la importancia no se la tenemos que dar al ego, se la tenemos que dar al yo, se la tenemos que dar a nuestra persona, a nuestro ser, que es realmente el importante. Y el protagonismo no lo tiene que tener el ego, lo tiene que tener el yo, la persona. Y hasta aquí lo dejamos hoy. Si no hay ningún comentario, Inma, pues muchísimas gracias por estar ahí otro miércoles. Nos veremos la semana que viene. Ser buenos, disfrutar del día a día, que el ego sea pues motivo de reflexión para esta semana, y que la semana siguiente pues vamos a ir viendo cómo poder conocer más para gestionar y manejar ese ego que en ocasiones nos puede jugar malas pasadas, porque es muy, no sé si es correcta la palabra, pero la voy a decir, es muy juzgador. No sé si es correcta. Es muy... No me sale otra palabra ahora mismo, pero el ego es muy exigente, o sea, el ego nos condiciona bastante. Entonces, vamos a reflexionar durante toda esta semana para que el miércoles de la semana que viene podamos iniciar ese camino de aprendizaje, como he dicho. ¿De acuerdo? Bueno, nos vemos. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene. Gracias, feliz tarde, que vaya bien. Bueno, feliz día. Nos vemos en la próxima Mastermind. Chao, adiós.